¿Cuántas veces hemos sentido que tenemos todo para triunfar, pero nuestras propias decisiones nos llevan a la derrota? ¿Cuántas veces hemos caído en trampas que podríamos haber evitado? Sansón lo tuvo todo: fuerza, propósito, un llamado divino, pero su debilidad lo llevó a la ruina. Tal vez en algún momento te sentiste como él, fuerte por fuera, pero con luchas internas que parecen invencibles, promesas incumplidas, errores repetidos, caídas que parecían el final. Pero aquí hay algo poderoso que necesitas saber. Dios no había terminado con Sansón, y tampoco ha terminado contigo. Acompáñame en esta historia llena de acción, traición, caída y redención, porque al final Sansón nos deja una gran lección. No importa cuán bajo hayas caído, si clamas a Dios, Él puede restaurarte y usarte para su gloria. Prepárate para conocer la historia completa de Sansón como nunca antes la has escuchado. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias que pueden transformar vidas. Y quiero pedirte algo muy especial. Comenta aquí abajo: Dios nunca me abandona. Esto ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra poderosa. Ahora sí, prepárate para conocer la historia de Sansón como nunca antes. 1. El nacimiento de un elegido. La historia de Sansón comienza en una época oscura para el pueblo de Israel. Durante años, los filisteos habían dominado la tierra, oprimiendo a los israelitas con mano de hierro. No había ejército que pudiera hacerles frente, y la gente clamaba a Dios en busca de ayuda. Fue entonces cuando el Señor decidió levantar a un hombre que traería esperanza y comenzaría a liberar a su pueblo. En medio de este sufrimiento vivía un hombre llamado Manoa y su esposa. Eran una pareja justa y temerosa de Dios, pero tenían una gran tristeza en su corazón. No podían tener hijos. Sin embargo, un día, mientras la mujer estaba sola, un ángel del Señor se le apareció con un mensaje extraordinario. Su rostro resplandecía y su voz era como el eco de los cielos. «No temas», dijo el ángel. «Aunque has sido estéril, hasta ahora Dios ha escuchado tu clamor. Concebirás y darás a luz un hijo, pero este niño será diferente. Él será un nazareo, apartado para Dios desde el vientre. No deberá beber vino ni tocar nada impuro, y nunca deberá cortarse el cabello, porque Dios ha decidido usarlo para comenzar a salvar a Israel de los filisteos». La mujer, con el corazón lleno de asombro y temor, corrió a contarle a su esposo lo que había sucedido. Manoa, al escuchar sus palabras, sintió un temblor en su espíritu. ¿Cómo criarían a un niño con una misión tan grande? Entonces, oró fervientemente a Dios. «Señor, si realmente enviarás a este niño, por favor, mándanos nuevamente a tu mensajero para que nos enseñe cómo debemos educarlo». Dios escuchó la oración de Manoa y una vez más el ángel se apareció a su esposa. Ella corrió a llamar a su esposo y juntos se postraron ante el mensajero celestial. Manoa le preguntó: «¿Cómo debemos criar al niño? ¿Cuál será su misión?» «Que tu esposa siga todas las instrucciones que le he dado», respondió el ángel. «Este niño pertenece a Dios desde el vientre y su destino está en sus manos». Lleno de gratitud, Manoa quiso ofrecerle comida al ángel, pero éste se negó. En su lugar, le pidió que ofreciera un sacrificio al Señor. Mientras Manoa encendía la ofrenda, sucedió algo asombroso. Las llamas subieron al cielo y en medio del fuego, el ángel ascendió hasta desaparecer en los cielos. Manoa y su esposa cayeron al suelo conmovidos, comprendiendo que habían visto a un enviado de Dios. Tiempo después, tal como había prometido el ángel, la mujer concibió y dio a luz un hijo. Lo llamaron Sansón, que significa pequeño sol, porque sería la luz en medio de la opresión de Israel.
Desde su infancia, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, dotándolo de una fuerza sobrenatural que ningún otro hombre poseía. Este era solo el inicio de una historia llena de hazañas, milagros y pruebas. Sansón estaba destinado a ser el juez más fuerte de Israel, pero también el más impulsivo. 2. La infancia y el crecimiento de Sansón. Desde el momento en que Sansón nació, su vida estuvo marcada por la bendición de Dios. Su madre lo crió con sumo cuidado, recordando siempre las instrucciones que había recibido del ángel. Nada impuro tocaba sus labios, nunca probó vino ni bebida fermentada, y su cabello, símbolo de su consagración a Dios, creció largo y fuerte desde la infancia. A medida que Sansón crecía, su energía parecía inagotable. Los demás niños se cansaban rápido al correr y jugar, pero él no. Saltaba sobre rocas enormes, subía árboles con facilidad y sin darse cuenta comenzaba a demostrar una fuerza que ningún otro niño tenía. Sus padres lo observaban con asombro, sabiendo que Dios tenía algo grande preparado para él. Cuando llegó a la adolescencia, Sansón se volvió aún más imponente. Su estatura era mayor que la de los demás jóvenes, y su musculatura se desarrollaba de manera sorprendente, como si fuera esculpido por la misma mano de Dios. Pero más allá de su apariencia, había algo que lo distinguía. El espíritu del Señor comenzaba a manifestarse en su vida de manera extraordinaria. Una tarde, mientras caminaba por los campos cercanos a su hogar, Sansón vio cómo un grupo de filisteos maltrataban a un campesino israelita, exigiéndole tributos injustos. La sangre de Sansón hirvió de indignación. Aunque aún era muy joven, su instinto protector despertó. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ellos y con una sola mano apartó a los opresores con una fuerza que ni él mismo entendía. Los filisteos, sorprendidos por la potencia de aquel joven, huyeron aterrorizados. Con el tiempo, Sansón se dio cuenta de que su fuerza no era normal. Se preguntaba por qué Dios le había dado un don tan extraordinario. Sus padres le recordaban constantemente: «Hijo, Dios te ha apartado para un propósito. No puedes vivir como los demás. Hay una misión esperando por ti y un día entenderás lo que debes hacer». Pero Sansón tenía un espíritu inquieto. Aunque amaba a Dios, también tenía una naturaleza impulsiva. Su corazón lo llevaba a buscar aventuras, a probar su poder y a veces a desafiar los límites de su destino. A medida que su juventud avanzaba, Sansón comenzó a salir más allá de su pueblo, explorando tierras vecinas, especialmente el territorio de los filisteos. Aunque sabía que ellos eran los enemigos de Israel, algo en su interior lo atraía hacia su cultura, sus ciudades y sobre todo sus mujeres. Esta inclinación por lo prohibido marcaría el rumbo de su vida. Sansón estaba destinado a ser un libertador, un hombre fuerte como ningún otro, pero su debilidad no estaba en sus músculos, sino en su corazón. 3. El león y la demostración de su poder. A medida que Sansón crecía, su deseo de explorar el mundo más allá de su hogar también aumentaba. Aunque sabía que los filisteos eran los enemigos de su pueblo, la curiosidad y su espíritu indomable lo llevaban a recorrer sus tierras, maravillándose con sus ciudades, su gente y sus costumbres. Un día decidió viajar a Timnat, una ciudad filistea, donde algo en particular había capturado su atención: una mujer. Para Sansón, ella era hermosa y diferente a todas las mujeres israelitas que conocía. Su corazón impulsivo se aceleró y, sin medir las consecuencias, tomó una decisión. Aquella sería su esposa. Lleno de entusiasmo, regresó a su casa y le dijo a sus padres: «He visto a una mujer en Timnat, es hermosa y quiero que sea mi esposa,
pero su padre y su madre quedaron atónitos. ¿Por qué su hijo, el hombre que Dios había apartado para librar a Israel de los filisteos, quería casarse con una mujer de entre los enemigos? Su madre intentó razonar con él. «Hijo, ¿acaso no hay mujeres entre nuestro pueblo con quienes puedas casarte? ¿Por qué debes buscar entre los filisteos que no conocen a nuestro Dios?» Pero Sansón, con su temperamento fuerte y decidido, respondió: «Ella me agrada. Quiero que sea mi esposa». Sin saberlo, esta decisión formaba parte del plan de Dios. Aunque Sansón actuaba por deseo propio, Dios lo usaría incluso en sus decisiones impulsivas para provocar un conflicto con los filisteos y comenzar a debilitar su dominio sobre Israel. Así que, aunque con dudas, sus padres lo acompañaron en el camino a Timnat para pedir la mano de la mujer. Pero fue en ese trayecto donde Sansón enfrentó una de sus primeras pruebas sobrenaturales. Mientras caminaba por los viñedos cerca de la ciudad, un rugido feroz rompió el silencio del camino. Entre los arbustos, un león joven y fuerte emergió de repente, con sus ojos brillando de furia y sus garras listas para atacar. Era rápido, poderoso y mortal. Cualquier otro hombre habría huido. Pero Sansón, antes de poder reaccionar, sintió algo inexplicable. El Espíritu del Señor descendió sobre él con un poder abrumador. En ese instante, toda duda, miedo o debilidad desaparecieron. El león saltó sobre él con una velocidad aterradora, pero Sansón no necesitó ni espada ni lanza. Con sus propias manos atrapó al animal en el aire y, con una fuerza sobrenatural, lo desgarró como si fuera un cabrito, sin esfuerzo, sin arma alguna. Cuando el rugido del león se apagó, Sansón quedó en silencio, mirando su propia obra, con asombro. Su corazón latía con fuerza. Nunca antes había experimentado algo así. ¿Cómo era posible que un solo hombre venciera a un león con sus manos desnudas? Pero Sansón no dijo nada a sus padres. Para ellos parecía un viaje común. Sin embargo, en su interior algo se encendió. Era diferente. Dios había puesto en él una fuerza más allá de la de cualquier hombre. Continuó su camino como si nada hubiera pasado, sin saber que aquel león caído más adelante se convertiría en un símbolo de su historia. Una vida de fuerza incomparable, pero también de decisiones impulsivas que lo llevarían a situaciones peligrosas. Sansón llegó a Timnat convencido de que podía obtener todo lo que deseaba con su propia fuerza. Pero su verdadera prueba aún estaba por venir. Espera un momento. Si esta historia está impactando tu corazón, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas más historias como esta. Dale like al video para que YouTube recomiende esta palabra a más personas que la necesitan. Ahora sí, continuemos con la increíble historia de Sansón. Esto se pone aún más intenso. 4. El enigma de la boda y la traición. Después de su impresionante victoria sobre el león, Sansón finalmente llegó a Timnat, donde hizo los arreglos para casarse con la mujer filistea que había elegido. Su decisión sorprendió a muchos, pues él, un hombre consagrado a Dios y destinado a liberar a Israel, estaba uniendo su vida con alguien del pueblo enemigo. Pero Sansón no veía esto como un problema. En su mente todo estaba bajo control. Tiempo después, cuando regresó a Timnat para celebrar la boda, decidió desviarse del camino para ver los restos del león que había matado. Lo que encontró lo dejó asombrado. Dentro del cadáver del animal, un enjambre de abejas había hecho su hogar y en su interior había miel. Algo tan temible y feroz como un león ahora contenía dulzura en su interior. Sansón se acercó, tomó un poco de la miel con sus manos y la probó. Era dulce y pura. Tomó más y la llevó a sus padres, aunque nunca les dijo de dónde la había sacado. Para él, esto era una señal, un presagio de que todo estaba a su favor.
Los días pasaron y llegó el momento de la gran celebración. Según la costumbre filistea, la boda duraría 7 días, y como era tradición, Sansón debía estar acompañado de 30 hombres filisteos que actuarían como sus compañeros de honor. Pero Sansón, siempre audaz y desafiante, quiso jugar con su ingenio. En medio del banquete, se dirigió a sus compañeros y dijo: «Les haré un enigma. Si logran resolverlo en los 7 días del banquete, les daré 30 túnicas de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no pueden descifrarlo, entonces ustedes me darán a mí esas mismas prendas». Los filisteos, confiados en su inteligencia, aceptaron el reto. Sansón, entonces, les dio su enigma. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos se quedaron perplejos. ¿Qué significaba eso? Pensaron, discutieron, pero no lograban encontrar la respuesta. Día tras día intentaban descifrar el misterio, pero todo era en vano. La frustración comenzó a crecer, y al llegar el 7º día, temiendo perder la apuesta, recurrieron a la única forma que conocían para resolverlo: el engaño. Fueron donde la esposa de Sansón y la presionaron. «Si no nos revelas la respuesta del enigma, quemaremos tu casa y a toda tu familia. Nos trajiste aquí solo para empobrecernos». Aterrada, la mujer comenzó a insistirle a Sansón para que le revelara la respuesta. Al principio, él se resistió. «No lo he dicho ni a mis padres. ¿Por qué habría de decírtelo a ti?» Pero ella no se rindió. Lloró, rogó y lo acosó día tras día, hasta que Sansón, agotado por su insistencia, finalmente cedió. «Está bien», le dijo, «te lo diré». Y le explicó lo del león y la miel. Poco después, los filisteos se acercaron a Sansón con una sonrisa de triunfo y dijeron: «¿Qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león?». Sansón sintió cómo la ira ardía en su pecho. Habían hecho trampa. Sabía que no podían haber resuelto el enigma por sí mismos. Entonces le respondió con una frase llena de desprecio: «Si no hubieran arado con mi ternera, no habrían descubierto mi enigma». Había sido traicionado por su propia esposa. Una vez más, Sansón comprendió que su fuerza era inigualable, pero su corazón seguía siendo su mayor debilidad. Lleno de furia, Sansón salió de la ciudad. Descendió hasta Ascalón y en un arrebato de ira y justicia mató a 30 hombres filisteos, tomó sus ropas y regresó para pagar su deuda. Pero su corazón estaba destrozado. Había confiado en una mujer que lo había vendido a sus enemigos. Sin decir una palabra más, Sansón abandonó a su esposa y regresó a la casa de su padre. La boda quedó inconclusa. El amor se convirtió en traición y la venganza comenzó a llenar el corazón del hombre más fuerte que jamás había existido. Pero esto era solo el principio. 5. La venganza de Sansón contra los filisteos. Sansón regresó a la casa de su padre con el corazón lleno de ira y decepción. Había sido traicionado por su esposa, burlado por los filisteos y obligado a pagar una apuesta que, en realidad, había sido un engaño. Sin embargo, el tiempo pasó y su enojo comenzó a calmarse. Después de un tiempo, sintió el deseo de reconciliarse con su esposa. «Voy a verla», se dijo. «Tal vez podamos arreglar las cosas». Con este pensamiento, Sansón tomó un cabrito como regalo y emprendió el camino de regreso a Timnat. Cuando llegó a la casa de su suegro, tocó la puerta, pero lo que escuchó a continuación lo dejó perplejo. «No puedes entrar», le dijo el padre de su esposa. «Pensé que la odiabas, así que se la di a otro hombre. Ahora es la esposa de tu mejor amigo». Las palabras golpearon a Sansón como un puñal en el pecho. Otra vez lo habían traicionado. No solo le habían robado la respuesta a su enigma, sino que ahora su propia esposa estaba con otro. El suegro
al ver la furia en el rostro de Sansón, intentó calmarlo. «Espera, no te enojes. Mi hija menor es aún más hermosa que ella. ¿Por qué no tomas a su hermana en su lugar?» Pero Sansón ya no escuchaba. Su furia había llegado al límite. Su paciencia se había agotado y esta vez no se iría sin hacerles pagar. «Esta vez no me podrán culpar de lo que voy a hacer», rugió Sansón con la mirada encendida de ira. Sansón salió de la casa y recorrió los campos con una determinación inquebrantable. Se dirigió a los campos de trigo de los filisteos, que estaban en plena cosecha, llenos de espigas doradas listas para ser recogidas. Allí tuvo una idea tan ingeniosa como destructiva. Buscó 300 zorras y con habilidad las atrapó una por una. Luego tomó antorchas, ató a cada par de zorras por sus colas y colocó una antorcha encendida en el nudo que las unía. Cuando todo estuvo listo, soltó a las zorras en los campos de los filisteos. Las llamas comenzaron a extenderse rápidamente. Primero quemaron los campos de trigo, luego los olivares y finalmente los viñedos. El fuego devoró todo a su paso, convirtiendo la cosecha de los filisteos en cenizas. El daño era incalculable. Los filisteos dependían de esas cosechas para alimentarse y comerciar. Ahora, en una sola noche, todo lo que habían trabajado se había perdido. Cuando los filisteos descubrieron lo que había sucedido, el pánico y la rabia se apoderaron de ellos. ¿Quién había hecho esto? Pronto las noticias se esparcieron. ¡Fue Sansón! Lo hizo porque su esposa fue entregada a otro hombre. Los líderes filisteos estaban furiosos, buscaban venganza, pero en lugar de enfrentarse a Sansón, fueron tras su esposa y su suegro. Los encontraron y en un cruel acto de represalia, los quemaron vivos. Cuando Sansón se enteró de lo sucedido, sintió un dolor profundo en su alma. No era esto lo que él había querido. Sí, había buscado venganza, pero nunca pensó que los filisteos serían tan despiadados con su propia gente. Pero si los filisteos creían que con esto Sansón se rendiría, estaban equivocados. La muerte de su esposa y su suegro no hizo más que avivar aún más su furia. «Si esto es lo que han hecho», dijo con voz fría, «no descansaré hasta vengarme completamente de ustedes». Sansón, con su fuerza sobrenatural, atacó a los filisteos con una violencia descomunal. No se detuvo hasta que muchos de ellos cayeron bajo su furia. Luego, para evitar ser capturado, se retiró a una cueva en la peña de Etam, donde permaneció escondido. Pero los filisteos no habían terminado con él. Buscarían venganza y esta vez irían hasta el final. La guerra entre Sansón y los filisteos apenas había comenzado. 6. Sansón contra 1000 hombres con una quijada. Los filisteos estaban furiosos. Sansón había destruido sus cosechas, matado a muchos de sus hombres y humillado a su pueblo una y otra vez. Para ellos era una amenaza que debía ser eliminada a toda costa. Por eso, organizaron un gran ejército y marcharon hacia Judá, la tierra de los israelitas, con un solo propósito: capturar a Sansón y acabar con él de una vez por todas. Cuando los hombres de Judá vieron acercarse a los filisteos con espadas y lanzas relucientes, el miedo se apoderó de ellos. Sabían que no podían enfrentarlos en batalla. Así que temblando, preguntaron a los filisteos: ¿por qué han venido contra nosotros? ¿Qué quieren? Los filisteos respondieron con una sola voz: «Queremos a Sansón. Ha matado a muchos de los nuestros y nos ha causado grandes pérdidas. Entréguenoslo y no les haremos daño». Los hombres de Judá no sabían qué hacer. Por un lado, Sansón era su compatriota, un juez de Israel, un hombre con la bendición de Dios. Pero por otro lado, si no lo entregaban, los filisteos arrasarían sus tierras y matarían a sus familias. Así que con gran temor, 3000 hombres de Judá fueron hasta la cueva de la peña de Etam, donde Sansón se había refugiado.
Al llegar, lo encontraron sentado, tranquilo, como si no tuviera miedo de nada. Pero ellos, asustados, le dijeron: «¿No te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? Has provocado su ira y ahora quieren destruirnos. Debemos entregarte para que no nos maten». Sansón los miró con calma. No tenía miedo. Sabía que Dios estaba con él y que su fuerza no provenía de sus músculos, sino del Espíritu del Señor. «Está bien», dijo Sansón. «Los dejaré atarme y entregarme. Pero júrenme que ustedes no me matarán». Los hombres de Judá, aliviados por su respuesta, lo ataron con fuertes cuerdas nuevas y lo llevaron hasta el campamento filisteo. Cuando los filisteos vieron a Sansón atado, gritaron de alegría: «¡Al fin lo tenemos! ¡Sansón es nuestro!». Pero justo en ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre él con un poder sobrenatural. Su cuerpo se llenó de una fuerza divina y, con un solo movimiento, rompió las cuerdas como si fueran hilos de lino quemados por el fuego. Los filisteos, que un momento antes celebraban su victoria, ahora miraban con terror a Sansón, libre y listo para luchar. Sansón miró a su alrededor buscando un arma, pero no había ninguna espada ni lanza cerca. Sin embargo, en el suelo vio algo inesperado: la quijada de un asno. Sin dudarlo, la tomó con su mano y, lleno de la fuerza de Dios, se lanzó contra el ejército filisteo. El campo de batalla se llenó de caos. Los filisteos intentaron atacarlo, pero Sansón era imparable. Con cada golpe de la quijada, un hombre caía al suelo. 1, 2, 10, 20. El polvo se levantaba, los gritos de guerra se convertían en gritos de terror, y los filisteos comenzaron a huir. Sansón derrotó a 1000 hombres con una sola arma improvisada. Cuando la batalla terminó, Sansón, cubierto de sudor y polvo, dejó caer la quijada al suelo y exclamó con una voz triunfante: «Con la quijada de un asno los he derrotado a todos, he matado a 1000 hombres». La victoria había sido absoluta. Sansón, con la ayuda de Dios, había derrotado a un ejército entero. Pero después de la batalla, Sansón sintió que su cuerpo comenzaba a debilitarse. El calor del sol quemaba su piel, su boca estaba seca y la sed lo consumía. Había luchado con una fuerza sobrehumana, pero ahora su cuerpo humano pedía agua. Entonces Sansón clamó a Dios: «Señor, me has dado esta gran victoria, pero ahora voy a morir de sed en manos de estos filisteos». Dios, que nunca abandonaba a su siervo, escuchó su oración. De repente, de una roca cercana, brotó un manantial de agua. Sansón corrió hacia ella, bebió hasta saciar su sed, y su fuerza volvió a él. Desde ese día, aquel lugar fue llamado Enacoré, que significa la fuente del que clamó, porque Dios había respondido al llamado de Sansón. Esta victoria consolidó a Sansón como el juez de Israel. Durante 20 años fue el hombre más temido por los filisteos, pero aunque tenía la fuerza de un ejército entero, su mayor batalla aún estaba por venir. 7. La historia de Sansón y la prostituta en Gaza. Los años pasaban y la fama de Sansón se extendía por toda la región. Su nombre era sinónimo de fuerza imbatible, y los filisteos lo temían como a una tormenta destructiva. Durante 20 años, Sansón gobernó como juez sobre Israel, librando al pueblo de sus enemigos y demostrando que su poder no tenía comparación. Pero aunque era un guerrero invencible en el campo de batalla, en su interior había una lucha aún mayor: su debilidad por las mujeres. Sansón tenía un corazón impulsivo. Muchas veces, más que seguir el camino que Dios había trazado para él, se dejaba llevar por sus propios deseos. Y fue así como, una noche, decidió ir a Gaza, una de las principales ciudades filisteas. Gaza
No era un lugar seguro para él. Era un territorio enemigo, una ciudad fortificada, con muros altos y puertas pesadas que protegían sus habitantes. Si los filisteos lo descubrían allí, podrían atraparlo. Pero Sansón no pensó en eso. Su deseo lo llevó directamente a la casa de una mujer prostituta donde pasó la noche. Las noticias no tardaron en llegar a los gobernantes de la ciudad. Sansón está aquí. Sus enemigos, al enterarse de que su mayor amenaza estaba dentro de sus muros y sin protección, vieron esto como la oportunidad perfecta para capturarlo de una vez por todas. «Esta vez no escapará», decían entre ellos. Los filisteos organizaron un plan. Cerrarían las puertas de la ciudad y esperarían hasta el amanecer. Cuando Sansón intentara salir, lo rodearían con su ejército y acabarían con él. Las horas pasaron. Las calles estaban en silencio. En cada esquina, soldados filisteos esperaban con espadas y lanzas en mano, listos para atacar en cuanto Sansón pusiera un pie fuera de la casa. Pero Sansón no era un hombre común. A medianoche, cuando la mayoría de los filisteos dormían, Sansón despertó. Sin saberlo, su espíritu inquieto lo salvó de caer en la trampa. En lugar de esperar hasta la mañana, se levantó y decidió irse de inmediato. Pero había un problema. Las puertas de la ciudad estaban cerradas con enormes cerrojos de hierro. Nadie podía salir ni entrar. Para cualquier otro hombre, eso significaría el fin. Pero Sansón no era cualquier hombre. Sansón se acercó a las puertas de la ciudad y, sin miedo alguno, hundió sus manos en la madera maciza. Tomó aire, sintió la fuerza de Dios recorrer su cuerpo y con un rugido de poder arrancó las puertas de sus bisagras junto con sus postes y la barra de hierro que las mantenía cerradas. Los soldados filisteos despertaron de golpe. No podían creer lo que veían. Sansón no solo había abierto la puerta, se la estaba llevando con él. Cargando el gigantesco portón de Gaza sobre sus hombros, Sansón no se detuvo. Caminó paso tras paso, dejando atrás la ciudad que quiso atraparlo. Pero no solo las sacó de Gaza, sino que las llevó hasta la cima de un monte en Hebrón, a kilómetros de distancia. Era una humillación total para los filisteos. Habían intentado atraparlo, y él, en respuesta, les había robado la puerta de su ciudad. Una vez más, Sansón había demostrado que nadie podía detenerlo. Su fuerza era un regalo de Dios, pero su corazón aún lo guiaba hacia caminos peligrosos. Esta no sería la última vez que su debilidad lo pondría en peligro. Pronto, una nueva historia comenzaría, y esta vez su mayor prueba estaba por llegar. 8. La trampa de Dalila y la debilidad de Sansón. Los años pasaron, y la fama de Sansón no hizo más que crecer. Era el terror de los filisteos, el hombre que nadie podía capturar, el juez de Israel con una fuerza sobrenatural. Pero aunque su cuerpo era imparable, su corazón seguía siendo su mayor debilidad. Sansón tenía un patrón. Siempre se dejaba llevar por sus deseos, especialmente por las mujeres, y fue esa debilidad la que lo llevaría a su mayor derrota. En una de sus visitas a los territorios filisteos, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Ella vivía en el valle de Sorek y, como todas las mujeres que había amado antes, no pertenecía al pueblo de Israel. Dalila era hermosa, seductora y sabía cómo capturar la atención de Sansón. En poco tiempo se volvió su mayor obsesión. Pero lo que Sansón no sabía era que su amor por Dalila sería su ruina. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Sansón estaba con Dalila, vieron en ella la oportunidad perfecta para derrotarlo de una vez por todas. Sabían que ninguna fuerza en el mundo podía vencerlo, pero su corazón sí podía traicionarlo. Así que fueron hasta donde estaba Dalila y le ofrecieron una fortuna.
Convéncelo de que te revele el secreto de su fuerza. Queremos saber cómo podemos vencerlo. Si lo logras, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Dalila, tentada por la enorme cantidad de dinero, aceptó el trato. Para ella, Sansón no era más que un hombre fuerte y orgulloso. Si los filisteos querían atraparlo, no era su problema. Lo único que le importaba era el oro y la riqueza que recibiría. Y así, la trampa comenzó. Esa noche, cuando Sansón fue a verla, Dalila lo abrazó con dulzura, lo acarició y con voz melosa le dijo: «Sansón, amor mío, dime el secreto de tu fuerza. ¿Cómo podrías ser dominado?» Sansón, divertido por la pregunta, decidió jugar con ella. No iba a revelar su verdad tan fácilmente. «Si me atan con 7 cuerdas de arco nuevas que nunca se hayan secado», dijo, «perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Dalila esperó hasta que Sansón se durmiera y entonces llamó a los filisteos. Ellos entraron en la casa con sigilo y ataron a Sansón con las 7 cuerdas. Luego se escondieron y esperaron. Dalila, fingiendo desesperación, gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón despertó de golpe, se sacudió y rompió las cuerdas como si fueran hilos de paja. Los filisteos quedaron paralizados. El truco no había funcionado. Dalila, por su parte, se sintió humillada. «Me mentiste», le dijo a Sansón fingiendo tristeza. «Si realmente me amas, dime la verdad». Sansón, sin sospechar nada, decidió jugar una vez más. «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, perderé mi fuerza». Dalila volvió a esperar hasta que Sansón se durmiera y repitió la trampa. Lo ató con cuerdas nuevas y una vez más gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón despertó y rompió las cuerdas como si nada. Dalila estaba furiosa, no iba a rendirse. Sabía que el oro que le habían prometido era demasiado valioso. «Sansón, si me amas, dime la verdad. ¿Por qué sigues engañándome?» Sansón, que comenzaba a cansarse de sus preguntas, decidió contarle algo más cercano a la verdad, pero aún sin revelarlo todo. «Si tejes mis 7 trenzas en un telar y las aseguras con una estaca, mi fuerza se debilitará». Dalila hizo exactamente eso. Esperó a que Sansón durmiera y tejió su cabello en el telar. Luego, una vez más gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Pero Sansón, con su increíble fuerza, arrancó el telar y las estacas sin esfuerzo. Dalila estaba frustrada, pero no se daría por vencida. Sabía que Sansón la amaba y que tarde o temprano cedería. Entonces cambió su estrategia, ya no lo presionó con preguntas. En su lugar, comenzó a llorar y a actuar como si su corazón estuviera destrozado. «Sansón», le dijo entre lágrimas, «dices que me amas, pero me has mentido 3 veces. ¿Cómo puedo confiar en ti? Si realmente me amas, dime la verdad de una vez por todas». Día tras día, noche tras noche, Dalila insistió. Lloraba. Lo abrazaba, lo besaba, lo manipulaba con palabras dulces y miradas llenas de emoción falsa. Sansón era fuerte, pero no contra las súplicas constantes de una mujer a la que amaba. Finalmente cedió. El hombre más poderoso del mundo, el guerrero invencible, el juez de Israel, fue derrotado no por la espada, sino por las palabras de una mujer. Suspiró. Miró a Dalila y le dijo: «Nunca me han cortado el cabello. Desde mi nacimiento he sido un nazareo, consagrado a Dios. Si mi cabeza es rapada, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Dalila sonrió en silencio. Por fin tenía la verdad. Esa noche, cuando Sansón cayó en un sueño profundo sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Y mientras cada mechón caía al suelo, la fuerza de Sansón desaparecía. Dalila entonces gritó una última vez:
«Sansón, los filisteos vienen por ti». Pero esta vez, Sansón no pudo hacer nada. Se levantó, tambaleándose, y sintió su cuerpo débil, sin poder. Intentó luchar como antes, pero su fuerza lo había abandonado. Antes de que pudiera reaccionar, los filisteos se lanzaron sobre él, lo golpearon y lo capturaron. El hombre más fuerte del mundo se había convertido en un prisionero. Pero lo peor aún estaba por venir. Un momento. Si esta historia te está impactando, haz algo poderoso ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias como esta. Dale like al video para que este mensaje pueda llegar a más personas que lo necesitan. Tu apoyo hace la diferencia. Ahora sigamos con esta impactante historia. 9. El engaño de Dalila y la captura de Sansón. La noche estaba oscura y silenciosa cuando los filisteos irrumpieron en la habitación. Esta vez, Sansón no se levantó con su fuerza de siempre. No sintió el poder de Dios fluir en su cuerpo. No rompió las ataduras ni derribó a sus enemigos con sus propias manos. En su interior, algo estaba diferente. Estaba débil. Mientras los filisteos lo sujetaban, Sansón intentó resistirse, pero sus músculos no respondían como antes. Sentía su cuerpo pesado, frágil, como si la energía que lo había hecho invencible hubiera desaparecido por completo. Y entonces lo entendió. Dios se había apartado de él. Dalila lo miraba desde un rincón con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Lo había traicionado. Había vendido su amor por un puñado de monedas de plata, pero ahora para Sansón era demasiado tarde. Los filisteos, que durante años habían temido su poder, ahora lo golpeaban sin piedad. Cada golpe era una burla, una venganza por todo lo que les había hecho. Sansón, el temido juez de Israel, estaba derrotado, pero lo que hicieron después fue aún más cruel. Los filisteos querían asegurarse de que Sansón nunca volviera a ser una amenaza. Así que lo arrastraron hasta su ciudad y, en un acto de brutalidad inimaginable, le sacaron los ojos. Sansón gritó de dolor, pero nadie tuvo misericordia de él. El hombre que había visto la gloria de Dios, que había destruido ejércitos, que había vencido a leones con sus propias manos, ahora estaba en completa oscuridad. No podía ver, no podía luchar, no podía hacer nada. Lo llevaron como un trofeo a Gaza, la misma ciudad donde años atrás había arrancado sus puertas y humillado a sus enemigos. Ahora, los filisteos lo exhibían por sus calles, arrastrándolo como si fuera un animal vencido. El pueblo celebraba, reía, lo insultaba y escupía sobre él. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, ahora era un esclavo. Pero su humillación no terminó allí. Los filisteos lo llevaron a la prisión y lo pusieron a trabajar en un molino, girando una pesada rueda día tras día. Era un trabajo para bestias, no para hombres. Los filisteos pensaban que su historia había terminado. Creían que su dios Dagón había derrotado al Dios de Israel. Creían que Sansón, sin su fuerza, ya no era nadie. Pero lo que no sabían era que Dios nunca había terminado con Sansón, porque en lo más profundo de su caída, en la más oscura de sus noches, algo comenzó a suceder. El cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez. 10. La humillación en la prisión. Los días en la prisión de Gaza se convirtieron en una agonía interminable para Sansón. El hombre que una vez había sido el terror de los filisteos, el guerrero invencible que había matado a 1000 hombres, con una simple quijada de asno, ahora era reducido a un esclavo ciego, atado con cadenas de bronce. Cada mañana, los carceleros lo despertaban con golpes y lo llevaban al molino. Allí, Sansón era obligado a empujar una enorme rueda de piedra que molía el grano. Era un trabajo reservado para los animales, un castigo cruel que los filisteos
Le impusieron para recordarle día tras día que ya no era el hombre fuerte que solía ser. El sonido monótono de la piedra girando era su única compañía. La oscuridad era absoluta. No había más luz en su vida, ni en su vista, ni en su espíritu. El hombre que había sido elegido por Dios para comenzar la liberación de Israel, ahora parecía completamente derrotado. Los filisteos no se cansaban de burlarse de él. Cada vez que lo pasaban, algunos le escupían, otros lo golpeaban y muchos simplemente reían. ¿Dónde está tu Dios ahora, Sansón?, le gritaban. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Acaso Dagón es más poderoso que el Dios de Israel? Sansón no respondía. No tenía fuerzas ni palabras, pero en su interior algo comenzó a cambiar. En esa oscuridad, en ese sufrimiento, Sansón comenzó a reflexionar. Por primera vez en su vida, Sansón realmente entendió lo que significaba estar sin Dios. Recordó su niñez, la voz de su madre diciéndole que era un nazareo, un hombre consagrado al Señor. Recordó todas las veces en que había usado su fuerza para hacer lo que quería, sin pensar en las consecuencias. Recordó sus errores, su orgullo, su debilidad por las mujeres, y cómo había entregado el secreto de su fuerza a alguien que nunca lo amó. Pero también recordó algo más. El Dios al que había servido no era un Dios que abandonaba a los suyos. Y entonces, con lágrimas en los ojos ciegos, Sansón comenzó a orar. Día tras día, mientras empujaba la rueda del molino, clamaba en su corazón al Señor. Se arrepintió de su pecado, se humilló como nunca antes lo había hecho, y aunque su fuerza había desaparecido, algo comenzó a suceder. Sansón no podía verlo, pero los filisteos sí. Su cabello, símbolo de su voto con Dios, comenzó a crecer nuevamente. Los filisteos, ocupados en sus festejos y burlas, no prestaron atención. No sabían que aquel hombre ciego y humillado no estaba olvidado por Dios. Porque aunque Sansón había fallado, Dios aún tenía un propósito para él. Y pronto, todo el pueblo filisteo lo vería con sus propios ojos. 11. La burla en el templo de Dagón. El tiempo pasó, y los filisteos estaban más convencidos que nunca de su victoria sobre Sansón. Aquel hombre que una vez los aterrorizó, que con sus propias manos había matado a miles de sus guerreros y destruido sus cosechas, ahora no era más que un esclavo ciego y humillado. Para ellos era la prueba definitiva de que su Dios, Dagón, había vencido al Dios de Israel. La noticia de la caída de Sansón se esparció por toda Filistea. Había júbilo en sus ciudades, risas en sus calles y cantos de celebración en sus templos. Ya no había miedo en sus corazones, porque el hombre más fuerte del mundo ahora dependía de otros incluso para caminar. Entonces, los príncipes de los filisteos tomaron una decisión. Habría una gran fiesta en el templo de Dagón, el dios al que adoraban. Todos los líderes y nobles asistirían, junto con miles de personas, para celebrar su victoria sobre Sansón y sobre el pueblo de Israel. El templo era un edificio imponente, una de las estructuras más grandes de los filisteos, sostenido por 2 enormes columnas en el centro. Era el corazón de su idolatría y de su poder. Cuando llegó el día de la fiesta, el templo estaba abarrotado de filisteos. Desde los príncipes y generales hasta la gente común, todos se reunieron en los balcones y las gradas para presenciar el espectáculo. Las risas y el bullicio llenaban el lugar. En medio del clamor de la multitud, los príncipes dieron una orden: traigan a Sansón. Querían exhibirlo, humillarlo una vez más, mostrarlo como un trofeo viviente de su victoria. Los guardias entraron a la prisión, encadenaron a Sansón y lo arrastraron hasta el templo. Él no podía ver nada, pero escuchaba los gritos y las burlas de la multitud.
Miren al gran Sansón. ¿Dónde está tu fuerza ahora? Nuestro Dios Dagón te ha derrotado. El pueblo entero estalló en carcajadas. Sansón permaneció en silencio. Había soportado la humillación por mucho tiempo, pero ahora entendía que su destino aún no había terminado. Un joven siervo lo guiaba de la mano, llevándolo al centro del templo, donde todos pudieran verlo mejor. Sansón sintió el calor de las antorchas, el eco de la multitud que lo rodeaba, el peso de las cadenas en sus muñecas y la presencia de Dios en su corazón. Este era el momento. Con voz serena le dijo al joven que lo guiaba: «Llévame a las columnas que sostienen el templo. Déjame apoyarme en ellas». El joven, sin saber lo que estaba a punto de suceder, lo llevó hasta allí y colocó sus manos sobre los pilares. Sansón inclinó su cabeza y en un susurro sincero oró a Dios una última vez. El Dios al que había fallado, el Dios del que se había apartado, el Dios que nunca lo abandonó. Las burlas continuaban, la gente seguía riendo, confiando en su victoria, pero ellos no sabían que estaban a segundos de presenciar el acto más grande de Sansón. La historia aún no había terminado. 12. La oración final de Sansón. Apoyado en las dos enormes columnas del templo de Dagón, Sansón sintió la rugosidad de la piedra bajo sus manos. Su cuerpo, marcado por cicatrices y cadenas, era ahora el reflejo de un hombre que había caído en la más profunda humillación. Ya no era el guerrero invencible que había dominado el campo de batalla, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no dependía de su propia fuerza, sino de Dios. A su alrededor, el estruendo de la multitud resonaba en cada rincón del templo. Había miles de filisteos celebrando, bebiendo y burlándose de él. En los balcones, los príncipes y líderes se reían con desprecio, convencidos de que Sansón era una historia terminada, una sombra de lo que había sido. Pero Sansón sabía que su historia no había terminado. Cerró sus ojos ciegos, inclinó su cabeza y con el corazón quebrantado, clamó a Dios una última vez: «Señor, mi Dios, acuérdate de mí». Su voz era un susurro, pero su alma gritaba: «Dame fuerzas una vez más, solo una vez más, para que pueda vengarme de estos filisteos por lo que me han hecho». La multitud seguía gritando, pero Sansón ya no escuchaba. En ese momento, todo lo que importaba era su comunión con Dios. Por primera vez en su vida, Sansón no pedía fuerza para sí mismo, sino para cumplir el propósito de Dios. Y Dios escuchó. De repente, Sansón sintió algo que no había sentido en años. Un calor recorrió su cuerpo, su corazón latió con más fuerza. Sus músculos, debilitados por el sufrimiento, volvieron a llenarse de poder. Sansón apretó los dientes y cerró sus manos alrededor de las columnas. Respiró hondo, sintió la presencia de Dios sobre él y empujó con todas sus fuerzas. El templo entero comenzó a temblar. Los filisteos, que hace un momento reían, de repente quedaron en silencio. Los pilares de piedra crujieron. Las grietas recorrieron sus superficies como venas de destrucción. El estruendo fue ensordecedor. Las carcajadas se convirtieron en gritos. La celebración se transformó en terror. Sansón sintió el suelo vibrar bajo sus pies, pero no se detuvo. Con su último aliento gritó: «Muera yo con los filisteos». Y con un último esfuerzo desató el poder de Dios sobre sus enemigos. Espera un momento. Si esta historia te está atrapando, no te vayas sin hacer algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo historias como esta. Dale like al video para que más personas puedan escuchar esta poderosa enseñanza. Tu apoyo es clave para que este mensaje llegue más lejos. Ahora sigamos con esta increíble historia. 13. La venganza de Sansón y su último acto de fuerza.
El templo de Dagón retumbó con un sonido aterrador. Sansón, con cada gramo de fuerza que le quedaba, empujó las columnas con una determinación inquebrantable. Las grietas se expandieron como relámpagos sobre la piedra, y en cuestión de segundos, los cimientos del templo comenzaron a ceder. El silencio de asombro en la multitud se transformó en pánico absoluto. Los príncipes filisteos, que momentos antes celebraban su victoria, ahora veían con horror cómo su templo sagrado se desmoronaba sobre sus cabezas. ¡Se está cayendo!, gritaban. ¡Huyan! ¡El templo se derrumba! Pero era demasiado tarde. Las enormes columnas de piedra, las mismas que sostenían la estructura gigantesca del templo, finalmente cedieron. El techo entero comenzó a colapsar. El estrépito de la caída era ensordecedor. Rocas, escombros y polvo llovían sobre la multitud aterrorizada. Sansón sintió el peso del templo derrumbarse sobre él, pero no tenía miedo. Sabía que esta era su última batalla. Sabía que, aunque su vida llegaba a su fin, Dios lo había usado una última vez para destruir a los enemigos de Israel. Mientras los escombros caían, Sansón permaneció firme. No corrió. No intentó huir. Había entregado su vida para cumplir el propósito de Dios. El impacto fue devastador. Miles de filisteos quedaron atrapados bajo los escombros. Entre ellos estaban los príncipes, los líderes, los guerreros más poderosos del enemigo de Israel. Todos murieron bajo el peso del templo que alguna vez representó su orgullo y su falsa victoria. Y así, en su muerte, Sansón derrotó a más enemigos que en toda su vida. Cuando los israelitas escucharon lo que había sucedido, fueron hasta Gaza y entre las ruinas del templo encontraron el cuerpo de Sansón. No era un esclavo humillado, sino un héroe que había cumplido su destino. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron en la tumba de su padre, Manoa. Su historia quedó grabada en la memoria de Israel. El hombre que había nacido con un propósito, que cayó por su propia debilidad, pero que al final regresó a Dios y fue usado para la victoria de su pueblo. Así terminó la vida de Sansón, el juez más fuerte de Israel. Pero su historia sigue viva, recordándonos que, aunque caigamos, Dios siempre puede usarnos para cumplir su propósito, si regresamos a Él. 14. La muerte de Sansón y su legado. Cuando el polvo finalmente se asentó y el eco de la destrucción se desvaneció, la escena que quedó en Gaza era aterradora. Lo que una vez fue un majestuoso templo dedicado a Dagón, ahora no era más que escombros y ruinas. Los cuerpos de los filisteos estaban esparcidos entre las piedras caídas, y entre ellos yacía el cuerpo sin vida de Sansón. Los israelitas, al enterarse de lo sucedido, reunieron valor y viajaron a Gaza. Durante años, aquel lugar había sido un símbolo de su opresión, el epicentro de los enemigos que los dominaban. Pero ahora, gracias al sacrificio de Sansón, los filisteos estaban sumidos en el caos. Los hombres de la tribu de Dan, la misma de la que Sansón había nacido, se adentraron entre las ruinas, buscando su cuerpo. Sabían que no podían dejar a su juez en tierra extranjera. Sansón, aún en la muerte, era su líder, su libertador. Entre las piedras rotas, finalmente lo encontraron. Su cuerpo, aunque sin vida, parecía estar en paz. Había muerto como un guerrero, como un hombre restaurado por Dios. Con reverencia y dolor, levantaron su cuerpo y lo llevaron de regreso a su tierra. Allí, en la tumba de su padre, Manoa, Sansón fue sepultado. Su muerte dejó una marca imborrable en la historia de Israel. Durante 20 años, Sansón había sido el juez que, con su fuerza sobrehumana, había combatido a los filisteos. Había cometido errores, había sido impulsivo, había caído en la tentación y la traición. Pero al final,
Su historia no se definió por sus fracasos, sino por su regreso a Dios. Sansón nos deja muchas lecciones. Dios nos da dones y un propósito, pero debemos usarlos con sabiduría. El poder sin obediencia puede llevarnos en la ruina. Incluso cuando caemos, Dios sigue dispuesto a restaurarnos si volvemos a Él. No importa cuán profundo hayamos caído, si clamamos a Dios con sinceridad, Él puede usarnos para su gloria. Sansón murió con los filisteos, pero su legado sigue vivo hasta el día de hoy, porque la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la dependencia de Dios. 15. Lecciones de la vida de Sansón. La historia de Sansón es una de las más impactantes de la Biblia. Es una historia de poder, de victoria, pero también de debilidad y caída. Es el relato de un hombre que recibió un don extraordinario de Dios, pero que muchas veces no lo usó con sabiduría. Desde su nacimiento, Sansón fue apartado para un propósito divino. Fue un nazareo desde el vientre de su madre, consagrado para ser el libertador de Israel. Sin embargo, a lo largo de su vida, vemos cómo sus propias decisiones lo llevaron a situaciones peligrosas. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de sus errores, Dios nunca lo abandonó. La fuerza sin obediencia no es suficiente. Sansón tenía un poder que ningún otro hombre poseía, pero muchas veces confió más en su propia fuerza que en la dirección de Dios. No basta con tener dones, es necesario usarlos para el propósito correcto. La debilidad más grande de un hombre no es física, sino espiritual. Sansón venció a ejércitos enteros, pero no pudo vencer su propia debilidad. Sus deseos, su orgullo y su falta de control lo llevaron a ser capturado por sus enemigos. Muchas veces, el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Las malas decisiones tienen consecuencias. Cada vez que Sansón se acercó a los filisteos por placer, terminó pagando un precio. Se dejó llevar por sus deseos, ignoró las advertencias y terminó en manos de aquellos que lo querían destruir. Así es la vida. Cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja del propósito de Dios. El verdadero arrepentimiento trae restauración. Cuando Sansón estaba en la prisión, ciego y humillado, no pidió venganza por orgullo. Pidió fuerzas para cumplir la misión que Dios le había dado desde el principio. En su último acto, Sansón no peleó por sí mismo, sino por la gloria de Dios y la liberación de su pueblo. Dios puede usar incluso nuestras caídas para cumplir su propósito. Sansón falló muchas veces. Se apartó de su llamado, desobedeció, confió en la persona equivocada, pero cuando clamó a Dios, Él lo escuchó. Su historia no terminó en fracaso, sino en redención. Aunque murió en el templo de Dagón, su muerte fue su mayor victoria. Derrotó más enemigos en su último momento que en toda su vida. No importa cuán lejos hayas caído, Dios siempre da una nueva oportunidad. Sansón nos enseña que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Aunque cometamos errores, aunque nos alejemos, siempre podemos clamar a Él, y Él nos restaurará. Su historia nos desafía a vivir con propósito, a cuidar nuestra relación con Dios y a no desperdiciar los dones que Él nos ha dado. Porque al final, la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón que depende completamente de Dios. Sansón tenía un llamado, una fuerza incomparable, pero sus decisiones lo alejaron de Dios y lo llevaron a la ruina. ¿Cuántas veces hemos sentido que, por nuestras propias elecciones, hemos perdido lo que Dios nos dio? Tal vez te hayas sentido lejos, débil, atrapado por errores del pasado. Pero aquí está la verdad. Dios nunca dejó de mirar a Sansón y tampoco ha dejado de mirarte a ti. Aún después de su mayor caída, Sansón encontró la redención cuando volvió su corazón a Dios. Y esa misma oportunidad está disponible para ti.
No importa cuán lejos hayas ido, si clamas al Señor, Él puede restaurarte, fortalecerte y cumplir su propósito en tu vida. La historia de Sansón nos enseña que la verdadera fuerza no está en nosotros, sino en Dios. Y cuando dependemos de Él, nuestra mayor caída puede convertirse en nuestra mayor victoria. Antes de que te vayas, verifica ahora mismo si ya estás suscrito al canal y si tienes la campana de notificaciones activada. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite escuchar esta poderosa enseñanza. Y dime en los comentarios, ¿qué lección te dejó la historia de Sansón? Tu comentario puede inspirar a otros. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.